Cipión. Antes, Berganza, que pases adelante, es bien que reparemos en lo que te dijo la bruja y averigüemos si puede ser verdad la grande mentira a quien das crédito. Mira, Berganza, grandísimo disparate sería creer que la Camacha mudase los hombres en bestias y que el sacristán en forma de jumento la sirviese los años que dicen que la sirvió. Todas estas cosas y las semejantes son embelecos, mentiras o apariencias del demonio. Y si a nosotros nos parece ahora que tenemos algún entendimiento y razón, pues hablamos siendo verdaderamente perros, o estando en su figura, ya hemos dicho que este es caso portentoso y jamás visto, y que aunque le tocamos con las manos, no le debemos de dar crédito hasta tanto que el suceso de él nos muestre lo que conviene que creamos. ¿Quiereslo ver más claro? Considera en cuán vanas cosas y en cuán tontos puntos dijo la Camacha que consistía nuestra restauración, y aquellas que a ti te deben parecer profecías, no son sino palabras de consejas o cuentos de viejas, como aquellos del caballo sin cabeza y de la varilla de virtudes, con que se entretienen al fuego las dilatadas noches del invierno, porque a ser otra cosa ya estaban cumplidas, sino es que sus palabras se han de tomar en un sentido que he oído decir se llama alegórico, el cual sentido no quiere decir lo que la letra suena, sino otra cosa que aunque diferente, le haga semejanza, y así decir, volverán a su forma verdadera, cuando vieren con presta diligencia derribar los soberbios levantados y alzar a los humildes abatidos por mano poderosa para hacello. Tomándolo en el sentido que he dicho, paréceme que quiere decir que cobraremos nuestra forma cuando viéremos que los que ayer estaban en la cumbre de la rueda de fortuna, hoy están hollados y abatidos a los pies de la desgracia, y tenidos en poco de aquellos que más los estimaban. Y asimismo, cuando viéremos que otros que no ha 2 horas que no tenían de este mundo otra parte que servir en él de número que acrecentase el de las gentes, y ahora están tan encumbrados sobre la buena dicha que los perdemos de vista. Y si primero no parecían por pequeños y encogidos, ahora no los podemos alcanzar por grandes y levantados. Y si en esto consistiera volver nosotros a la forma que dices, ya lo hemos visto, y lo vemos a cada paso, por donde doy a entender que no en el sentido alegórico, sino en el literal, se han de tomar los versos de la Camacha. Ni tampoco en este consiste nuestro remedio, pues muchas veces hemos visto lo que dicen y nos estamos tan perros como ves. Así que la Camacha fue burladora falsa, y la Cañizares embustera, y la Montiela tonta, maliciosa y bellaca, con perdón se ha dicho, si acaso es nuestra madre, de entrambos o tuya, que yo no la quiero tener por madre. Digo pues que el verdadero sentido es un juego de bolos, donde con presta diligencia derriban los que están en pie y vuelven a alzar los caídos, y esto por la mano de quien lo puede hacer. Mira pues si en el discurso de nuestra vida habremos visto jugar a los bolos, y si hemos visto por esto haber vuelto a ser hombres, si es que lo somos. Berganza. Digo que tienes razón, Cipión hermano, y que eres más discreto de lo que pensaba, y de lo que has dicho vengo a pensar y creer que todo lo que hasta aquí hemos pasado, y lo que estamos pasando es sueño, y que somos perros, pero no por esto dejemos de gozar de este bien del habla que tenemos, y de la excelencia tan grande de tener discurso humano todo el tiempo que pudiéremos, y así no te canse el oírme contar lo que me pasó con los gitanos que me escondieron en la cueva. Cipión. De buena gana te escucho, por obligarte a que me escuches cuando te cuente, si el cielo fuere servido, los sucesos de mi vida. Berganza. La que tuve con los gitanos fue considerar en aquel tiempo sus muchas malicias, sus embaimientos y embustes, los hurtos en que se ejercitan así gitanas como gitanos, desde el punto casi que salen de las mantillas y saben andar. ¿Ves la multitud que hay de ellos esparcida por España? Pues todos se conocen y tienen noticias los unos de los otros, y trasiegan y trasponen los hurtos de estos en aquellos y los de aquellos en estos. Dan la obediencia mejor que a su rey a uno que llaman conde, al cual y a todos los que de él suceden tienen el sobrenombre de Maldonado, y no porque vengan del apellido de este noble linaje, sino porque un paje de un caballero de este nombre se enamoró de una gitana, la cual no le quiso conceder su amor si no se hacía gitano y la tomaba por mujer. Hízolo así el paje, y agradó tanto a los demás gitanos, que le alzaron por señor y le dieron la obediencia, y como en señal de vasallaje, le acuden con parte de los hurtos que hacen, como sean de importancia. Ocúpanse por dar color a su ociosidad, en labrar cosas de hierro, haciendo instrumentos con que facilitan sus hurtos, y así los verás siempre traer a vender por las calles tenazas, barrenas, martillos,
y ellas trébedes y badiles. Todas ellas son parteras, y en esto llevan ventaja a las nuestras, porque sin costa ni adherentes sacan sus partos a luz, y lavan las criaturas con agua fría en naciendo, y desde que nacen hasta que mueren, se curten y muestran a sufrir las inclemencias y rigores del cielo. Y así verás que todos son alentados, volteadores, corredores y bailadores. Cásanse siempre entre ellos, porque no salgan sus malas costumbres a ser conocidas de otros. Ellas guardan el decoro a sus maridos, y pocas hay que les ofendan con otros que no sean de su generación. Cuando piden limosna, más la sacan con invenciones y chocarrerías que con devociones. Y a título que no hay quien se fíe de ellas, no sirven, y dan en ser holgazanas. Y pocas o ninguna vez he visto, si mal no me acuerdo, ninguna gitana a pie de altar comulgando, puesto que muchas veces he entrado en las iglesias. Son sus pensamientos imaginar cómo han de engañar y dónde han de hurtar. Confieren sus hurtos y el modo que tuvieron en hacellos. Y así, un día contó un gitano delante de mí a otros un engaño y hurto que un día había hecho a un labrador. Y fue que el gitano tenía un asno rabón, y en el pedazo de la cola que tenía sin cerdas le ingirió otra peluda, que parecía ser suya natural. Sacóle al mercado, comprósele un labrador por 10 ducados, y en habiéndosele vendido y cobrado el dinero, le dijo que si quería comprarle otro asno hermano del mismo, y tan bueno como el que llevaba, que se le vendería por más buen precio. Respondióle el labrador que fuese por él y le trujese, que él se le compraría, y que en tanto que volviese llevaría el comprado a su posada. Fuese el labrador, siguióle el gitano, y sea como sea, el gitano tuvo maña de hurtar al labrador el asno que le había vendido, y al mismo instante le quitó la cola postiza, y quedó con la suya pelada. Mudóle la albarda y jáquima, y atrevióse a ir a buscar al labrador para que se la comprase, y hallóle antes que hubiese echado menos el asno primero, y a pocos lances compró el segundo. Fuéselo a pagar a la posada, donde halló menos la bestia a la bestia, y aunque lo era mucho, sospechó que el gitano se la había hurtado y no quería pagarle. Acudió el gitano por testigos, y trujo a los que habían cobrado la alcabala del primer jumento, y juraron que el gitano había vendido al labrador un asno con una cola muy larga y muy diferente del asno segundo que vendía. A todo esto se halló presente un alguacil, que hizo las partes del gitano con tantas veras, que el labrador hubo de pagar el asno 2 veces. Otros muchos hurtos contaron, y todos o los más de bestias, en quien son ellos graduados y en los que más se ejercitan. Finalmente, ella es mala gente, aunque muchos y muy prudentes jueces han salido contra ellos, no por eso se enmiendan. A cabo de 20 días me quisieron llevar a Murcia, pasé por Granada, donde ya estaba el capitán, cuyo atambor era mi amo. Como los gitanos lo supieron, me encerraron en un aposento del mesón donde vivían. Oíles decir la causa, no me parece bien el viaje que llevaban, y así determiné soltarme como lo hice, y saliéndome de Granada, di en una huerta de un morisco que me acogió de buena voluntad, y yo quedé con mejor, pareciéndome que no me querría para más de para guardarle la huerta, oficio a mi cuenta, de menos trabajo que el de guardar ganado. Y como no vi allí altercar sobre tanto más cuanto al salario, fue cosa fácil hallar el morisco criado a quien mandar, y yo amo a quien servir. Estuve con él más de un mes, no por el gusto de la vida que tenía, sino por el que me daba saber de la mi amo, y por ella la de todos cuantos moriscos viven en España. Oh, cuántas y cuáles cosas te pudiera decir, Cipión amigo, de esta morisca canalla, si no temiera no poderlas dar fin en 2 semanas, y si las hubiera de particularizar, no acabará en 2 meses. Mas en efecto, habré de decir algo, y así oye en general lo que yo vi y noté en particular de esta buena gente. Por maravilla se hallará entre tantos uno que crea derechamente en la sagrada ley cristiana. Todo su intento es acuñar y guardar dinero acuñado, y para conseguirle trabajan y no comen. En entrando el real en su poder, como no sea sencillo, le condenan a cárcel perpetua y a oscuridad eterna, de modo que ganando siempre y gastando nunca, llegan y amontonan la mayor cantidad de dinero que hay en España. Ellos son su hucha, su polilla, sus picazas y sus comadrejas. Todo lo llegan, todo lo esconden y todo lo tragan. Considérese que ellos son muchos, y que cada día ganan y esconden poco o mucho, y que una calentura lenta acaba la vida como la de un tabardillo. Y como van creciendo, se van aumentando los escondedores, que crecen y han de crecer en infinito, como la experiencia lo muestra. Entre ellos no hay castidad ni entran en religión ellos ni ellas. Todos se casan, todos multiplican, porque el vivir sobriamente aumenta las causas de la generación.
No los consume la guerra, ni ejercicio que demasiadamente los trabaje. Róbannos a pie quedo, y con los frutos de nuestras heredades que nos revenden se hacen ricos. No tienen criados porque todos lo son de sí mismos. No gastan con sus hijos en los estudios, porque su ciencia no es otra que la de robarnos. De los 12 hijos de Jacob, que he oído decir que entraron en Egipto, cuando los sacó Moisés de aquel cautiverio, salieron 600.000 varones, sin niños y mujeres. De aquí se podrá inferir lo que multiplicarán las de estos, que sin comparación son en mayor número. Cipión. Buscado sea remedio para todos los daños que has apuntado y bosquejado en sombra. Que bien sé que son más y mayores los que callas que los que cuentas, y hasta ahora no se ha dado con el que conviene. Pero celadores prudentísimos tiene nuestra república, que considerando que España cría y tiene en su seno tantas víboras como moriscos, ayudados de Dios hallarán a tanto daño cierta, presta y segura salida. Di adelante. Berganza. Como mi amo era mezquino, como lo son todos los de su casta, sustentábame con pan de mijo y con algunas sobras de zaínas, como un sustento suyo. Pero esta miseria me ayudó a llevar el cielo por un modo tan extraño como el que ahora oirás. Cada mañana, juntamente con el alba, amanecía sentado al pie de un granado, de muchos que en la huerta había, un mancebo, al parecer estudiante, vestido de bayeta, no tan negra ni tan peluda que no pareciese parda y tundida. Ocupábase en escribir en un cartapacio, y de cuando en cuando se daba palmadas en la frente y se mordía las uñas, estando mirando al cielo. Y otras veces se ponía tan imaginativo, que no movía ni pie ni mano, ni aun las pestañas. Tal era su embelesamiento. Una vez me llegué junto a él sin que me echase de ver. Oíle murmurar entre dientes, y al cabo de un buen espacio dio una gran voz diciendo: «Vive el Señor, que es la mejor octava que he hecho en todos los días de mi vida». Y escribiendo apriesa en su cartapacio, daba muestras de gran contento, todo lo cual me dio a entender que el desdichado era poeta. Hícele mis acostumbradas caricias, por asegurarle de mi mansedumbre. Echéme a sus pies, y él con esta seguridad prosiguió en su pensamiento, y tornó a rascarse la cabeza, y a sus arrobos, y a volver a escribir lo que había pensado. Estando en esto entró en la huerta otro mancebo, galán y bien aderezado, con unos papeles en la mano en los cuales de cuando en cuando leía. Llegó donde estaba el primero y díjole: «¿Habéis acabado la primera jornada?» «Ahora le di fin», respondió el poeta, lo más gallardamente que imaginarse puede. «¿De qué manera?», preguntó el segundo. «Desta», respondió el primero. «Sale su santidad del Papa vestido de pontifical, con 12 cardenales, todos vestidos de morado, porque cuando sucedió el caso que cuenta la historia de mi comedia, era tiempo de mutatio caparum, en el cual los cardenales no se visten de rojo, sino de morado, y así en todas maneras conviene para guardar la propiedad que estos mis cardenales salgan de morado. Y este es un punto que hace mucho al caso para la comedia, y a buen seguro dieran en él, y así hacen a cada paso 1000 impertinencias y disparates. Yo no he podido errar en esto, porque he leído todo el ceremonial romano, por solo acertar en estos vestidos». «Pues ¿de dónde queréis vos?», replicó el otro, «que tenga mi autor vestidos morados para 12 cardenales». «Pues si me quita uno tan solo», respondió el poeta, «así le daré yo mi comedia como volar». «Cuerpo de tal, esta apariencia tan grandiosa se ha de perder. Imaginad vos desde aquí lo que parecerá en un teatro un sumo pontífice con 12 graves cardenales y con otros ministros de acompañamiento que forzosamente han de traer consigo. Vive el cielo que sea uno de los mayores y más altos espectáculos que se haya visto en comedia, aunque sea del ramillete de Daraja». Aquí acabé de entender que el uno era poeta y el otro comediante. El comediante aconsejó al poeta que cercenase algo de los cardenales, si no quería imposibilitar al autor el hacer la comedia. A lo que dijo el poeta, que le agradeciesen, que no había puesto todo el cónclave, que se halló junto al acto memorable que pretendía traer a la memoria de las gentes en su felicísima comedia. Rióse el recitante, y dejóle en su ocupación por irse a la suya, que era estudiar un papel de una comedia nueva. El poeta, después de haber escrito algunas coplas de su magnífica comedia, con mucho sosiego y espacio sacó de la faldriquera algunos mendrugos de pan y obra de 20 pasas, que a mi parecer entiendo que se las conté, y aún estoy en duda si eran tantas, porque juntamente con ellas hacían bulto ciertas migajas de pan que las acompañaba. Sopló y apartó las migajas, y una a una se comió las pasas y los palillos, porque no le vi arrojar ninguno, ayudándolas con los mendrugos,
que morados con la borra de la faldriquera parecían mohosos y eran tan duros de condición que aunque él procuró enternecerlos paseándolos por la boca una y muchas veces, no fue posible moverlos de su terquedad. Todo lo cual redundó en mi provecho, porque me los arrojó diciendo: toma, que buen provecho te hagan. Mirad, dije entre mí, qué néctar o ambrosía me da este poeta, de los que ellos dicen que se mantienen los dioses y su Apolo allá en el cielo. En fin, por la mayor parte, grande es la miseria de los poetas. Pero mayor era mi necesidad, pues me obligó a comer lo que él desechaba. En tanto que duró la composición de su comedia, no dejó de venir a la huerta, ni a mí me faltaron mendrugos, porque los repartía conmigo con mucha liberalidad, y luego nos íbamos a la noria, donde yo de bruces y él con un cangilón satisfacíamos la sed como unos monarcas. Pero faltó el poeta, y sobró en mí la hambre, tanto que determiné dejar al morisco y entrarme en la ciudad a buscar ventura, que la hay al que se muda. Al entrar en la ciudad vi que salía del famoso monasterio de San Jerónimo mi poeta, que como me vio se vino a mí con los brazos abiertos, y yo me fui a él con nuevas muestras de regocijo por haberle hallado. Luego al instante comenzó a desembaular pedazos de pan, más tiernos de los que solía llevar a la huerta, y a entregarlos a mis dientes sin repasarlos por los suyos, merced que con nuevo gusto satisfizo mi hambre. Los tiernos mendrugos y el haber visto salir a mi poeta del monasterio dicho me pusieron en sospecha de que tenía las musas vergonzantes, como otros muchos las tienen. Encaminóse a la ciudad y yo le seguí, con determinación de tenerle por amo si él quisiese, imaginando que de las sobras de su castillo se podía mantener mi real. Porque no hay mayor ni mejor bolsa que la de la caridad, cuyas liberales manos jamás están pobres, y así no estoy bien con aquel refrán que dice: más da el duro que el desnudo, como si el duro y avaro diese algo, como lo da el liberal desnudo, que en efecto da el buen deseo cuando más no tiene. De lance en lance, paramos en la casa de un autor de comedias, que a lo que me acuerdo se llamaba Angulo el Malo, de otro Angulo, no autor sino representante, el más gracioso que entonces tuvieron y ahora tienen las comedias. Juntóse toda la compañía a oír la comedia de mi amo, que ya por tal le tenía, y a la mitad de la jornada primera, 1 a 1 y 2 a 2 se fueron saliendo todos, excepto el autor y yo que servíamos de oyentes. La comedia era tal, que con ser yo un asno en esto de la poesía me pareció que la había compuesto el mismo Satanás, para total ruina y perdición del mismo poeta, que ya iba tragando saliva viendo la soledad en que el auditorio le había dejado. Y no era mucho si el alma presaga le decía allá dentro la desgracia que le estaba amenazando, que fue volver todos los recitantes, que pasaban de 12, y sin hablar palabra asieron de mi poeta, y si no fuera porque la autoridad del autor, llena de ruegos y voces, se puso de por medio, sin duda le mantearan. Quedé yo del caso pasmado, el autor desabrido, los farsantes alegres y el poeta mohíno, el cual con mucha paciencia, aunque algo torcido el rostro, tomó su comedia y encerrándosela en el seno, medio murmurando, dijo: no es bien echar las margaritas a los puercos. Y con esto se fue con mucho sosiego. Yo de corrido ni pude ni quise seguirle, y acertélo, a causa que el autor me hizo tantas caricias que me obligaron a que con él me quedase, y en menos de un mes salí grande entremesista y gran farsante de figuras mudas. Pusiéronme un freno de orillos, y enseñáronme a que arremetiese en el teatro a quien ellos querían, de modo que como los entremeses solían acabar por la mayor parte en palos, en la compañía de mi amo acababan en zuzarme, y yo derribaba y atropellaba a todos, con que daba que reír a los ignorantes y mucha ganancia a mi dueño. Oh, Cipión, ¿quién te pudiera contar lo que vi en esta y en otras 2 compañías de comediantes en que anduve? Mas por no ser posible reducirlo a narración sucinta y breve, lo habré de dejar para otro día, si es que ha de haber otro día en que nos comuniquemos. ¿Ves cuán larga ha sido mi plática? ¿Ves mis muchos y diversos sucesos? ¿Consideras mis caminos y mis amos tantos? Pues todo lo que has oído es nada, comparado a lo que te pudiera contar de lo que noté, averigüé y vi de esta gente, su proceder, su vida, sus costumbres, sus ejercicios, su trabajo, su ociosidad, su ignorancia y su agudeza, con otras infinitas cosas, unas para decirse al oído y otras para aclamallas en público, y todas para hacer memoria de ellas, y para desengaño de muchos que idolatran en figuras fingidas y en bellezas de artificio y transformación. Cipión, bien se me trasluce, Berganza,
el largo campo que se te descubría para dilatar tu plática, y soy de parecer que la dejes para cuento particular y para sosiego no sobresaltado. Berganza, sea así, escucha. Con una compañía llegué a esta ciudad de Valladolid, donde en un entremés me dieron una herida que me llegó casi al fin de la vida. No pude vengarme, por estar enfrenado entonces, y después de sangre fría no quise, que la venganza pensada arguye crueldad y mal ánimo. Cansóme aquel ejercicio, no por ser trabajo, sino porque veía en él cosas que juntamente pedían enmienda y castigo, y como a mí me estaba más el sentillo que el remediallo, acordé de no verlo, y así me acogí a sagrado, como hacen aquellos que dejan los vicios cuando no pueden ejercitallos, aunque más vale tarde que nunca. Digo pues que viéndote una noche llevar la linterna con el buen cristiano Maudes, te consideré contento y justa y santamente ocupado, y lleno de buena envidia, quise seguir tus pasos, y con esta loable intención me puse delante de Maudes, que luego me eligió para tu compañero y me trujo a este hospital. Lo que en él me ha sucedido no es tampoco que no haya menester espacio para contallo, especialmente lo que oí a 4 enfermos que la suerte y la necesidad trujo a este hospital, y a estar todos 4 juntos en 4 camas apareadas. Perdóname, porque el cuento es breve, y no sufre dilación y viene aquí de molde. Cipión, sí perdono, concluye que a lo que creo no debe de estar lejos el día. Berganza, digo que en las 4 camas que están al cabo de esta enfermería, en la una estaba un alquimista, en la otra un poeta, en la otra un matemático, y en la otra uno de los que llaman arbitristas. Cipión, ya me acuerdo haber visto a esa buena gente. Berganza, digo pues que una siesta de las del verano pasado, estando cerradas las ventanas y yo cogiendo el aire debajo de la cama del uno de ellos, el poeta se comenzó a quejar lastimosamente de su fortuna, y preguntándole el matemático de qué se quejaba, respondió que de su corta suerte. ¿Cómo y no será razón que me queje?, prosiguió, que habiendo yo guardado lo que Horacio manda en su poética, que no salga a luz la obra que después de compuesta no hayan pasado 10 años por ella, y que tenga yo una de 20 años de ocupación y 12 de pasante, grande el sujeto, admirable, y nueva en la invención, grave en el verso, entretenida en los episodios, maravillosa en la división, porque el principio responde al medio y al fin, de manera que constituyen el poema alto, sonoro, heroico, deleitable y sustancioso, y que con todo esto no hay un príncipe a quien dirigirle. Príncipe digo que sea inteligente, liberal y magnánimo. Mísera edad y depravado siglo nuestro. ¿De qué trata el libro?, preguntó el alquimista. Respondió el poeta. Trata de lo que dejó de escribir el arzobispo Turpín del rey Artús de Inglaterra, con otro suplemento de la historia de la demanda del santo Brial, y todo en verso heroico, parte en octavas y parte en verso suelto, pero todo esdrújulamente, digo, en esdrújulos de nombres sustantivos, sin admitir verbo alguno. A mí, respondió el alquimista, poco se me entiende de poesía, y así no sabré poner en su punto la desgracia de que vuesa merced se queja, puesto que aunque fuera mayor, no se igualaba a la mía, que es que por faltarme instrumento, o un príncipe que me apoye y me dé a la mano los requisitos que la ciencia de la alquimia pide, no estoy ahora manando en oro y con más riquezas que los Midas, que los Crasos y Cresos. ¿Ha hecho vuesa merced, dijo a esta sazón el matemático, señor alquimista, la experiencia de sacar plata de otros metales? Yo, respondió el alquimista, no la he sacado hasta ahora, pero realmente sé que sé, y a mí no me faltan 2 meses para acabar la piedra filosofal, con que se puede hacer plata y oro de las mismas piedras. Bien han exagerado vuestras mercedes sus desgracias, dijo a esta sazón el matemático. Pero al fin el uno tiene libro que dirigir y el otro está en potencia propincua de sacar la piedra filosofal. Mas ¿qué diré yo de la mía, que es tan sola que no tiene dónde arrimarse? 22 años ha que ando tras de hallar el punto fijo, y aquí lo dejo y allí lo tomo, y pareciéndome que ya lo he hallado, y que no se me puede escapar en ninguna manera, cuando no me cato, me hallo tan lejos de él que me admiro. Lo mismo me acaece con la cuadratura del círculo, que he llegado tan al remate de hallarla, que no sé ni puedo pensar cómo no la tengo ya en la faldriquera. Y así es mi pena semejante a las de Tántalo, que está cerca del fruto y muere de hambre, y propincuo al agua, y perece de sed. Por momentos pienso dar en la coyuntura de la verdad, y por minutos me hallo tan lejos de ella, que vuelvo a subir el monte que acabé de bajar, con el canto de mi trabajo a cuestas como otro nuevo Sísifo.
Había hasta este punto guardado silencio el arbitrista, y aquí le rompió diciendo: 4 quejosos tales que lo pueden ser del gran turco ha juntado en este hospital la pobreza, y reniego yo de oficios y ejercicios que ni entretienen ni dan de comer a sus dueños. Yo, señores, soy arbitrista, y he dado a su majestad en diferentes tiempos muchos y diferentes arbitrios, todos en provecho suyo y sin daño del reino. Y ahora tengo hecho un memorial, donde le suplico me señale persona con quien comunique un nuevo arbitrio que tengo, tal que ha de ser la total restauración de sus empeños. Pero por lo que me ha sucedido con otros memoriales, entiendo que este también ha de pasar en el carnero, mas porque vuesas mercedes no me tengan por mentecapto, aunque mi arbitrio quede desde este punto público, le quiero decir que es este. Hase de pedir en cortes que todos los vasallos de su majestad, desde edad de 14 a 60 años, sean obligados a ayunar una vez en el mes a pan y agua, y esto ha de ser el día que se escogiere y señalare, y que todo el gasto que en otros condumios de fruta, carne y pescado, vino, huevos y legumbres que han de gastar aquel día se reduzca al dinero, y se dé a su majestad, sin defraudalle un ardite, so cargo de juramento, y con esto, en 20 años queda libre de socaliñas y desempeñado, porque si se hace la cuenta, como yo la tengo hecha, bien hay en España más de 3 millones de personas de la dicha edad, fuera de los enfermos más viejos o más muchachos, y ninguno de estos dejará de gastar. Y esto contado al menorete, cada día real y medio, y yo quiero que sea no más de un real, que no puede ser menos aunque coma alolvas. Pues paréceles a vuesas mercedes que sería barro tener cada mes 3 millones de reales como a echados, y esto antes sería provecho que daño a los ayunantes, porque con el ayuno agradarían al cielo y servirían a su rey, y tal podría ayunar que le fuese conveniente para su salud. Este es arbitrio limpio de polvo y de paja, y podríase coger por parroquias, sin costa de comisarios que destruyan la república. Riyéronse todos del arbitrio y del arbitrante, y él también se rió de haberlos oído, y de ver que por la mayor parte, los de semejantes humores, venían a morir en los hospitales. Cipión: tienes razón, Berganza, mira si te queda más que decir. Berganza: 2 cosas no más, con que daré fin a mi plática, que ya me parece que viene el día. Yendo una noche mi mayor a pedir limosna en casa del corregidor de esta ciudad, que es un gran caballero y muy gran cristiano, hallámosle solo, y parecióme a mí tomar ocasión de aquella soledad para decirle ciertos advertimientos que había oído decir a un viejo enfermo de este hospital acerca de cómo se podía remediar la perdición tan notoria de las mozas vagabundas que por no servir dan en malas, y tan malas que pueblan 2 veranos todos los hospitales de los perdidos que las siguen, plaga intolerable y que pedía presto y eficaz remedio. Digo que queriendo decírselo, alcé la voz, pensando que tenía habla, y en lugar de pronunciar razones concertadas, ladré con tanta priesa y con tanto levantado tono, que enfadado el corregidor, dio voces a sus criados que me echasen de la sala a palos. Y un lacayo que acudió a la voz de su señor, que fuera mejor que por entonces estuviera sordo, asió de una cantimplora de cobre que le vino a la mano, y dióme la tal en mis costillas, que hasta ahora guardo las reliquias de aquellos golpes. Cipión: ¿y quejaste de esto, Berganza? Berganza: pues no me tengo de quejar si hasta ahora me duele, como he dicho, y si me parece que no merecía tal castigo mi buena intención. Cipión: mira, Berganza, nadie se ha de meter donde no le llaman, ni ha de querer usar del oficio que por ningún caso le toca, y has de considerar que nunca el consejo del pobre, por bueno que sea, fue admitido, ni el pobre humilde ha de tener presunción de aconsejar a los grandes y a los que piensan que se lo saben todo. La sabiduría en el pobre está asombrada, que la necesidad y miseria son las sombras y nubes que la escurecen, y si acaso se descubre, la juzgan por tontedad y la tratan con menosprecio. Berganza: tienes razón, y escarmentando en mi cabeza, de aquí adelante seguiré tus consejos. Entré asimismo otra noche en casa de una señora principal, la cual tenía en los brazos una perrilla de estas que llaman de falda, tan pequeña que la pudiera esconder en el seno, la cual cuando me vio saltó de los brazos de su señora y arremetió a mí ladrando, y con tan gran denuedo que no paró hasta morderme en una pierna. Volvíla a mirar con respeto y con enojo, y dije entre mí: si yo os cogiera, animalejo ruin, en la calle, o no hiciera caso de vos, o os hiciera pedazos entre los dientes.
Consideré en ella que hasta los cobardes y de poco ánimo son atrevidos e insolentes cuando son favorecidos y se adelantan a ofender a los que valen más que ellos. Cipión, una muestra y señal de esa verdad que dices nos dan algunos hombrecillos que a la sombra de sus amos se atreven a ser insolentes, y si acaso la muerte o otro accidente de fortuna derriba el árbol donde se arriman, luego se descubre y manifiesta su poco valor, porque en efecto no son de más quilates sus prendas que los que les dan sus dueños y valedores. La virtud y el buen entendimiento siempre es una y siempre es uno, desnudo o vestido, solo o acompañado. Bien es verdad que puede padecer acerca de la estimación de las gentes, mas no en la realidad verdadera de lo que merece y vale. Y con esto pongamos fin a esta plática, que la luz que entra por estos resquicios muestra que es muy entrado el día, y esta noche que viene, si no nos ha dejado este grande beneficio de la habla, será la mía para contarte mi vida. Berganza, sea ansí, y mira que acudas a este mismo puesto. El acabar el coloquio, el licenciado y el despertar el alférez fue todo a un tiempo, y el licenciado dijo: aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado, paréceme está tan bien compuesto que puede el señor alférez pasar adelante con el segundo. Con ese parecer, respondió el alférez, me animaré y disporné a escribirle, sin ponerme más en disputas con vuesa merced si hablaron los perros o no. A lo que dijo el licenciado: señor alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del coloquio y la invención, y basta. Vámonos al espolón a recrear los ojos del cuerpo, pues ya he recreado los del entendimiento. Vamos, dijo el alférez. Y con esto se fueron.